Buenas tardes, queridos estudiantes. Siguiendo con la secuencia de las clases, el día de hoy hablaremos acerca de la vida en las zonas templadas. Para ello, comenzaremos hablando acerca de las praderas, que es una de las cuantas que tocaremos en esta clase. La pradera, es un bioma que se encuentra entre un clima boscoso y desértico, donde las precipitaciones son menos cotidianas, pero en conjunto sí que existen además de una heterogénea. La ubicación geográfica de los lugares donde predominan las praderas lo podemos observar en el mapa que encontramos en esta diapositiva, dentro de los cuales podemos ver que se ubican en África del Sur, en América del Sur y en el norte, con especial atención a Argentina, Australia o Eurasia Central, ¿no? Podemos ver que estas partes que están en el mapa son las que están subrayadas de color verde. Bien, tenemos dos tipos de praderas. Las praderas se pueden clasificar de dos formas. Por los principales biomas tenemos las templadas y tropicales, y por norma las ubicadas en el hemisferio sur reciben más precipitaciones que las otras del hemisferio norte. Las praderas templadas de media reciben el agua de lluvia durante el año de 75 a 25 centímetros de agua. Tienen una vegetación más baja y en ocasiones solo uno de los milímetros tiene dos estaciones de crecimiento. En una de letargo, que es en la hierba que no crece por el frío, y otra de crecimiento constante, ¿no? Estos son dos características que ya lo observaremos más adelante, ¿no? En una ocurre, ¿no?, el fenómeno como la ausencia de la flora o de la hierba, y en el otro, por el contrario, es la abundancia, ¿no? Tenemos las praderas tropicales también, son aquellas que durante todo el año las temperaturas son más o menos cálidas, teniendo una estación de lluvia y otra seca. La más conocida podríamos decir que es la sabana africana, que sirve de hogar para miles de especies de animales tan conocidos como las cebras, leones, jirafas, rinocerontes o los afamados elefantes, ¿no?, entre otros animales. Sabemos que esta área de la selva africana es un área que está predominada por muchos de estos animales salvajes, ¿no?, que viven en su hábitat natural, pero que en ocasiones es afectada por la incursión de la actividad humana, aprovechando o destruyendo el hábitat de estos mismos, ¿no?, y utilizando la piel en algunos casos de estos animales para poder realizar comercio. Bien, tenemos la flora de la pradera. Esta vegetación en las praderas ubicadas en el hemisferio sur es mucho más densa, ya que tiene más lluvias y en la zona norte, ¿no?, tiene más lluvias que en la zona norte. Es decir, en la parte sur, ¿no?, en la parte sur hay mucho más densidad de flora, es decir, hay mucha más cantidad, ¿no?, de plantas, por decirlo de cierta forma, que en la parte norte debido al aumento de las lluvias, ¿no? En la parte norte hay más ausencia. En cuanto a los tipos de flora, podemos encontrar el juncal, girasol, trébol, las gramíneas, entre otros. Por la cantidad de animales herbívoros y su pastoreo, grandes incendios y las pocas precipitaciones, existe una escasez de árboles en este bioma. Bien, estas son las acciones, en algunos casos, de los humanos que provocan, ¿no?, que exista ausencia de flora o que ésta vaya desapareciendo con el pasar del tiempo, ¿no? Por ejemplo, la actividad del pastoreo, ¿no? Ustedes saben que esta consiste en llevar a los animales que las personas crían, ¿no?, para que puedan consumir la hierba, y de esta forma terminan depredando todo el territorio en el cual se realiza el pastoreo, y no siembran o no realizan algún tipo de actividad como para que vuelva a ser refundada, ¿no? Además de los incendios forestales que nosotros podemos observar, lo que ocurre o lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Australia, existió un incendio que duró varios días, ¿verdad? Esto ocasionó la muerte de muchas especies animales, además del hábitat donde estos se desenvolvían. Bien, la fauna en la pradera, según la región geográfica, existe variada tipología de animales, donde se puede encontrar, por ejemplo, los zorros, lechuzas, patos, colibríes, entre otros. Este tipo de fauna que tiene la pradera es aquella donde abundan, por ejemplo, los roedores. Estas producen una activación de los minerales del suelo porque realizan las excavaciones para construir sus madrigueras, que estos son los lugares donde estos viven, ¿no?, produciendo un aumento además, ¿no?, de la vegetación dentro de ella. Es decir, de alguna manera u otra
favorecen el crecimiento de la vegetación, ¿no? Estas especies animales que observamos, por ejemplo, como están en las imágenes, ¿no? También las lombrices son algunas de las especies que superviven y que favorecen mucho a la flora también del lugar. Bien, tenemos en una segunda parte a los bosques oceánicos o caducifolios. Aquí es donde quería entrar a tallar cuando mencionamos acerca de estos dos tipos de vegetación que existían, ¿no? De la ausencia y de la sobrepoblación de vegetación. Bien, en el caso de los bosques caducifolios, pierden sus hojas durante el otoño para así sobrevivir al invierno y retoñar durante la primavera. De allí viene su nombre, ¿no? Caducifolio proviene del latín caducus, que es caer, y folium, que es hojas, en oposición a las perennifolias o hoja perenne, que ya lo veremos también más adelante, que es una de las características del bosque mediterráneo, ¿no? Que es lo opuesto a lo que observamos aquí. Bien, la ubicación de los bosques caducifolios se hallan repartidos en distintas ubicaciones de ambos hemisferios del planeta. En el mapa podemos observar, ¿no? Los lugares que están pintados de verde son los lugares donde abundan estos bosques. El relieve en el que suelen presentarse es diverso, tanto de la llanura como en el montañoso. En esta parte se halla en gran parte en el continente de Europa, ¿no? Tenemos en la parte occidental, central y oriental. Tenemos el Asia occidental, la costa este de Norteamérica y franjas del sur de Chile y sureste también de Australia, ¿no? Bien, la flora de este bosque o de este tipo de bosque caducifolio, en las especies típicas del bosque caducifolio suelen ser árboles de hoja ancha y plana, tales como el roble, el abedul, el haya, el álamo, el olmo y el arce. Sus copas esbeltas y abovedadas suelen remontar los 30 metros de altura con facilidad, con cortezas duras, lisas y pardas, es decir, contienen una gran altitud, ¿verdad? En el sotobosque, que es un tipo de bosque, ¿no? Se encuentran especies vegetales de menor tamaño, como líquenes, musgos, helechos, flores silvestres y otras plantas pequeñas, con un nivel medio de arbustos, ¿no? De diverso tipo. Sabemos que los arbustos son especies de plantas que son, ¿no? Pequeñas, de tamaño muy pequeño y que son de mucha utilidad para las personas, ¿no? Bien, la fauna del bosque caducifolio. Al igual que las plantas, los animales del bosque caducifolio están también adaptados al clima cambiante y a las estaciones marcadas, ¿no? Sabemos que una de las características principales para que puedan sobrevivir y supervivir estas especies animales es el tipo de adaptación que estas van a tener al clima, ¿no? Y al espacio geográfico. Por eso es que ante la llegada del frío, algunas especies recurren a mecanismos de defensa, ¿no? Es decir, para poder aguantar estas temporadas donde las temperaturas son muy bajas. Por esto hay dos características que las diferencian mucho. Una de ellas es, por ejemplo, la hibernación, la cual consiste en el aislamiento en su madriguera a la espera de que llegue la primavera, y la migración, que es el movimiento masivo hacia zonas más cálidas para de esta forma poder volver cuando el frío ya haya pasado. Asimismo, los animales del bosque caducifolio están repartidos a lo largo de los castros de la vegetación, ¿no? Es decir, estos animales están repartidos durante todo este espacio geográfico, pudiendo así mantenerse en el sotobosque o en lo alto de las ramas durante periodos enteros. Cuando nos referimos al sotobosque, nos referimos a la parte baja, ¿no? De los bosques, ¿no? De esta forma donde se encontraban los arbustos, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Así, mientras la madera caída brinda cobijo a las pequeñas especies, por ejemplo como sapos, salamandras y otros anfibios, los pájaros migratorios como los gansos, carpinteros, los aves rapaces, los gavilanes y algunas especies más se mantienen en la parte alta y de esta forma poder coexistir ¿no? En este lindo espacio geográfico que forma parte del hábitat de estos animales y de estas especies. Como podemos ver en la imagen, hay algunos de los animales que representan al bosque caducifolio, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar acerca del bosque boreal o taiga. El bosque boreal o taiga es el ecosistema terrestre conocido como bosque de coníferas o bosque boreal debido a la principal característica
de este espectacular bioma. Una de las características, por ejemplo, son las formaciones boscosas, frondosas sobre uno de los ambientes climatológicos frescos. Como podemos ver en la imagen, a comparación de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Es lo que les mencionaba, ¿no? La abundancia en cuanto a la vegetación. La ubicación geográfica sobre la superficie terrestre o sobre la superficie de la Tierra la podemos encontrar en las regiones del norte, de Rusia, Europa, Canadá o Alaska. La taiga podemos ubicar un límite con la tundra y el otro límite con lo que se llama la estepa, ¿no? La parte de la estepa. Podemos observar en la imagen algunas de las zonas que están, ¿no?, recubiertas por esta vegetación o estos tipos de flora o bosques, ¿no? El clima de la taiga, dentro de las características, la más relevante es el clima en la taiga al encontrarse justo al límite con la tundra fría, pudiendo alcanzar temperaturas en invierno extremas, como pueden ser los menos 54 grados, o en el verano pudiendo alcanzar los 19 grados centígrados. Es decir, hay dos periodos muy remarcados que son totalmente opuestos. Por un lado, el frío extremo y por otro lado ya un clima más cálido donde hay más ausencia de hay más temperatura que en el anterior, ¿no? Bien, durante la flora de la taiga, los bosques en su mayor masa forestal del planeta son donde se encuentran las formaciones boscosas y tupidas de coníferas, abetos, abedules, pinos, etc. Estos son tipos de plantas que encontramos en esta región. Los árboles que resisten muy bien las temperaturas bajas también se encuentran dentro de este rango, ¿no? Las plantas y los árboles se han adaptado al clima a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las coníferas disponen de unas hojas agudas y que contienen una cera que las protege de la congelación. Por ese motivo es que no se queman al momento de ser congeladas o de recibir estas temperaturas muy altas, ¿no? Bien, la fauna de la taiga. Dentro de la fauna de la taiga encontramos también a los animales que han tenido que adaptarse muy bien a este tipo de clima, a este tipo de ambiente, ¿no? Sabemos que la adaptabilidad va a depender mucho del tipo de ecosistema del cual se forme. Por ejemplo, aquí podemos encontrar al lobo, a la comadreja, alces, al zorro, al lince, al oso pardo, al gato montés, a los conejos, a las comadrejas, la ardilla o el ciervo, entre otros. En la imagen podemos observar con gran facilidad los animales a los cuales nos estamos refiriendo. Debido a estas condiciones frías que la temperatura presenta y a la dureza climatológica, muchas de estas especies en invierno emigran hacia unas zonas y latitudes más cálidas, que a su vez encontrarán más alimento y de esta forma podrán seguir, ¿no?, realizando el ciclo vital. Bien, ahora veremos los ambientes del Mediterráneo. Se llama así por el mar que se encuentra allí, que es el mar Mediterráneo, cuyo nombre proviene de la antigüedad europea que significa el centro del mundo. Este está ubicado en la parte sur y la parte norte, no, en la parte sur de Europa, perdón, y en la parte norte de África. En la región de este clima es característico porque abarca en su mayor extensión geográfica. Esto no significa que no se encuentre en otras regiones del planeta, aunque en algunas hay una especie de variación. Es decir, podemos observarlos también en otros tipos de continentes, no necesariamente en los europeos, ¿no? Este es un fenómeno que ocurre. Dentro de la ubicación geográfica, justo de lo que estábamos hablando, el clima mediterráneo se ubica geográficamente en las costas occidentales de los grandes continentes y resulta de la combinación del clima oceánico hacia los polos y el clima desértico hacia el Ecuador. La región más típica en este sentido es la que involucra las costas europeas del mar Mediterráneo, básicamente en España, que es una de las zonas que trasciende más en este tipo de clima, ¿no? Pero también tenemos Portugal, Francia, Italia, Grecia, Albania, Croacia, Montenegro, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, etc., con la excepción de las costas de Túnez, Libia y Egipto, en las que predomina el clima desértico, ¿no? A pesar de que existe este tipo de mar, sabemos que la geografía permite que exista este tipo de características y diferencias, ¿no? Dentro de la flora del bosque mediterráneo, en estos bosques predominan las perenniofilias, es de lo que les indicaba anteriormente, ¿no? Como sabemos, existía en los bosques caducifolios, ¿no?
la ausencia de vegetación, aquí por lo contrario existe la perennifolia, como la encina, en medio de una vegetación xerófila y esclerófila. Esta se adapta a la aridez estival. También abundan el lentisco, el aladierno, muchas lianas como zarzaparrilla y también las jaras. Tenemos el romero también y el tomillo. Estos son los tipos de plantas que encontramos dentro del bosque mediterráneo y que van a permitir que este sea muy denso, ¿no? Y que exista una gran cantidad de flora allí. Hay especies que producen flores como el pino carrasco y el pino piñonero, la sabina o el madroño, y en las regiones más húmedas abunda, por ejemplo, el quejigo y el alcornoque. En la fauna representativa de esta región, tenemos en el bosque mediterráneo existe una gran diversidad animal adaptada a las condiciones climáticas y a los vegetales disponibles como alimento. Esta es una región muy rica en flora, por esto es que los animales o la especie animal que se encuentra ubicada dentro de estos bosques les va a ser muy fácil la adaptación, no va a ser como en los otros casos que hemos visto que tenían en algunos casos que emigrar o que realizar hibernaciones. En este caso no será así. Como en los otros bosques, los insectos son el grupo animal más numeroso y exitoso, sosteniendo una cadena alimenticia que incluye aves rapaces, pequeños roedores, ardillas, liebres y pequeños reptiles, ¿no? En esta parte tenemos que mencionar que los insectos van a ser muy útiles al momento de la formación de las plantas, del crecimiento de estas, y van a ser muy útiles al momento de la población de estas, ¿no? De la agricultura, se podría decir en algunos casos, a pesar de que haya alguna ausencia de actividad humana, ¿no? Va a ser muy útil para que los animales puedan adaptarse muy rápido a este medio.